Sean bienvenidos a una emisión más de El Salvador Today. Hoy hemos salido del estudio y hemos querido ir a la calle para seguir de cerca lo que ha sido el desarrollo de las marchas o de la marcha que se ha ejecutado en conmemoración al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hemos querido conversar más de cerca con los representantes de los diferentes sindicatos y organizaciones de trabajadores para conocer, como repito, de parte de ellos, cuál es el sentimiento que en este momento está viviendo la clase trabajadora en el país. Así que les invito para que se queden con nosotros, porque en un momento vamos a conocer más detalles sobre cómo ve la clase trabajadora la situación que vive el país. Vamos a conversar un poco sobre el aumento que se hizo hace un par de meses atrás al salario mínimo, su efectividad real en ese sentido y la relación que los sindicatos tienen con el gobierno. Así es que en breve no se vaya a perder el desarrollo de esta emisión de El Salvador Today en este 1 de mayo. Bueno, continuamos, estimados amigos, con esta edición especial del Salvador Today, que hemos salido a la calle para conocer detalles, aspectos fundamentales de esta celebración del 1 de mayo. Y voy a conversar a continuación con la diputada Jacqueline Rivera del FMLN para hablar un poco sobre esta fecha en particular y el sentimiento que existe entre la comunicación que hay entre trabajadores y gobierno. Diputada, gracias por estar con nosotros en esta edición especial. ¿Cómo podemos calificar que esta fecha y esa relación que puede existir entre el gobierno y los trabajadores en este momento? Bueno, Edwin, el FMLN, desde que éramos partido en oposición y hoy que somos gobierno, nosotros tenemos un compromiso fundamental con la clase trabajadora. Es decir, para nosotros la fuerza activa y que menea y que produce y que moviliza la economía de este país se llaman trabajadores. Por eso es que siempre nos hemos unido a sus luchas y podemos enumerar una gran cantidad de cosas que se han hecho en este gobierno, porque conmemorar este día no es un honor al trabajo, es un honor a la clase trabajadora, para reivindicar todas las luchas que han hecho posible que cada día los trabajadores logren derechos fundamentales en sus labores. Y hemos cumplido con algunos compromisos, faltan compromisos esenciales que cumplir. Hemos cumplido con darles una ley que proteja sus derechos laborales, es decir, hemos cumplido con darles beneficios a las madres que salen a tener a sus hijos y que se les ha incrementado el tiempo. Hemos cumplido con inhibir del pago de la renta aquellos ingresos que no pasan de los $503. Es decir, hemos hecho una cantidad de cosas desde el gobierno que son necesarias para las clases trabajadoras. ¿Y a partir de ahí consideran que hay una muy buena relación? Nosotros tenemos una buena relación con todos los sindicatos genuinos de la clase trabajadora, porque también hay sindicatos que se forman alrededor de políticas, digamos, ideológicas, pero con los sindicatos genuinos, gracias al gobierno del FMLN, hoy los empleados públicos se pueden sindicalizar. Por ejemplo, antes no. Gracias al gobierno del FMLN, hoy un empleado público puede tener un sindicato en una empresa pública y puede demandar sus derechos. Antes estaba prohibido en la Constitución, esta es una obra del gobierno. Sin embargo, yo he escuchado de algunos trabajadores y sindicalistas el temor de aprobaciones de leyes que puedan coartar el derecho a la libre sindicalización y a la organización. ¿Qué hay sobre esto? Mire, del FMLN jamás los sindicatos podrían esperar una reacción de esa naturaleza. Por eso yo reflexiono y digo, hoy los empleados públicos tienen derecho a sindicalizarse gracias al FMLN, porque quienes promovimos la reforma constitucional somos el FMLN y logramos que eso fuera así. Hoy vamos a una gran batalla de la mano con los trabajadores y esa debe de ser la agenda de los trabajadores a corto plazo, que es la batalla por una reforma integral de pensiones que garantice mejores ingresos en la rentabilidad de sus ahorros de los trabajadores, que garantice una fuente de financiamiento estable para pagar sus pensiones vitalicias y que garantice una cobertura más amplia, es decir, que más trabajadores tengan derecho a tener un ahorro para su pensión. Esa es la gran batalla del FMLN. Quienes han restringido en el pasado inmediato la sindicalización eran los gobiernos de Arena. Antes se reprimían estas marchas. Antes les echaban la humo de estas marchas. Hoy los trabajadores pueden marchar libremente, pueden disentir del gobierno. Puede ser que a veces no estemos de acuerdo, puede ser que a veces tengamos diferencias, pero jamás de este gobierno del FMLN van a tener los trabajadores un acto represivo, ni mucho menos
de limitación de sus ¿Qué derechos. opina de cuando hay algunas pintas, alguna destrucción de patrimonio privado? ¿Eso cómo lo ven ustedes? Bueno, mire, eso siempre se da en este tipo de concentraciones. ¿Pero es correcto? No, sé y doy fe de eso, de que no es una orientación ni de las organizaciones que se expresan, que pueden ser hechos aislados de personas que se infiltran en las marchas, que es difícil de controlar y que hacen ese tipo de actos. No me cabe la menor duda que los sindicatos se expresan con respeto, ¿verdad? Y no irrespetan la propiedad privada, pero siempre hay hechos aislados que, insisto, no son parte de la estructura de la organización de las marchas. ¿Cómo se quiere hacer parecer? ¿Verdad? La movilización del pueblo en las calles no puede ser un acto de descalificación o de temor hacia la sociedad. Es una de las libertades humanas que tenemos y que gracias a los acuerdos de paz hemos reivindicado. Es decir, que usted se exprese libremente aunque no esté de acuerdo con los gobiernos de turno. Esa libertad hay que defenderla. Y si es necesario defenderla en la calle, hay que defenderla en la calle. Hay muchos que consideran, diputada, que actividades como estas, más que en el contexto del Día del Trabajo, es más una actividad de partido específicamente. No, mire, si vos ves aquí al lado del Hospital Rosales, sobre la 25, aquí sobre la Constitución, por la Universidad Nacional, y aquí este recorrido antes de llegar a la Alameda Roosevelt, lo que vos ves allí son sindicatos, son trabajadores, porque hoy no se conmemora el Día del Trabajo. Hoy se conmemora el Día del Trabajador, que le debe de servir a la clase trabajadora para reflexionar si los logros que hemos tenido son suficientes y si hay demandas por reivindicar. Lo que sucede es que se ha venido haciendo de este tipo de movilizaciones manipulaciones políticas. La gente debe de expresarse libremente más allá de que sea el Día del Trabajador o no, y a nadie le debe de dar miedo eso. Esa es una libertad que debemos de conservarla y debemos de asegurarla a los trabajadores. Hay algunos que dicen que hoy se celebra el Día del Trabajo, eso es lo que piensa la empresa privada, pero lo que se celebra es el Día del Trabajador. ¿Para qué? Para seguir reivindicando esos derechos que tienen que ser garantizados a los trabajadores. Se ha empatado, digamos, el esfuerzo que se hace porque la clase trabajadora pueda estar mucho mejor versus la realidad que vivimos en este momento económica que vive el país básicamente. Bueno, miren, que no se haya querido reconocer por los medios grandes de este país, pero en la historia de El Salvador, es en este gobierno donde se ha hecho un incremento al salario mínimo del trabajador significativo. Si antes siempre se le habían incrementado migajas, hoy al trabajador se le ha hecho un incremento sustancial que no es suficiente porque no logra cubrir la canasta básica, que hay que seguir luchando por lograr que los ingresos que tengan, los salarios que se le pagan a los trabajadores cada día sean más dignos. Es decir, es una doble. Ganar, gana el empresario y gana el trabajador. Si el trabajador tiene mejores ingresos, tiene mayor capacidad adquisitiva. Y si tiene mayor capacidad adquisitiva, tiene mayor capacidad de consumo. Y si tiene mayor capacidad de consumo, eso le interesa al empresario que vende productos de consumo. Entonces, se trata de seguir luchando, Edwin. No es suficiente lo que hemos alcanzado, pero hemos hecho grandes esfuerzos por mejorar la clase trabajadora. Y obviamente hoy tenemos el gran reto, y ojalá que todos los trabajadores se unan alrededor de eso, de lograr una reforma integral de pensiones que sea favorable especialmente a los pensionados. Cierro con esta pregunta porque no puedo dejar de hacérsela. El tema de los sobresueldos, de una u otra forma, ha llamado la atención y el ministro de Hacienda dijo hace el fin de semana de que hay más sorpresas, que hay inmensas cajas de información de gente que ha recibido esto. Pregunto, el diputado Rodrigo Ávila acusó al FMLN de guerrilleros cibernéticos porque dice que desde la oficina de Lorena Peña esto se gestó y él dijo que le habían falsificado y que esos documentos no existen. ¿Cuál es el planteamiento que usted hace y análisis sobre ese tema en particular que puede incluso vincular, y ya lo ha vinculado, a funcionarios del FMLN? Bueno, mire, nosotros siempre hemos planteado, el tema del sobresueldo no es una cosa de hoy en día. Es que el tema del sobresueldo ha sido una forma de pagar funcionarios en el pasado, en la historia de El Salvador. Lo que sucede es que antes la gente no sabía de eso porque Arena gobernó en el oscurantismo. No había ley de acceso a la información pública, no habían redes sociales, no habían medios de comunicación que denunciaban la corrupción. Arena gobernó en una total oscuridad. Es decir, nadie tenía acceso a la información, a cómo Arena administró los recursos. Si a mí me parece, si a una persona se le involucra, como el diputado Rodrigo Ávila, que recibió sobresueldo y que él dice que no es su firma, que la demuestre. Pero es que mire, los sobresueldos, cualquiera que los haya recibido, son ilegales.
Si es que usted para eso le pagan un sueldo. Mire, cualquiera puede recibirlo, o sea, está propenso a poder recibirlo. Y yo no sé cómo funciona eso, porque en la historia que conocemos ahorita es un uso de los recursos que se le daban a partir de la partida secreta. ¿Y eso se lo dan a alguien en particular? ¿O? Yo no sé cómo funciona, ¿Nunca le han ofrecido un sobresueldo? Jamás, y el día que me lo ofrezcan me voy a preocupar, porque entonces me voy a sentir que me hayan cara que yo recibo. ¿Es una ofensa que a alguien le digan un sobresueldo? Es tan corrupto el que ofrece como el que recibe. Si alguien recibe sobresueldo en concepto de hacer un favor, eso se llama corrupción. Y eso debe de ser castigado. Si alguien recibe dinero a cambio de hacer una obra, eso se llama corrupción y todos esos actos hay que combatirlos. No podemos seguir permitiendo ese tipo de acciones discrecionales del uso del dinero de la gente. O sea, que si se lo ofrecieran a usted, ¿se sentirá ofendida de esa persona o de quien fuera? No, es que si a mí me ofrecen pagar más del sueldo, yo me sentiría que me están pagando por algo que yo no puedo hacer dentro de mis competencias, de mi sueldo. A mí me parece que el tema de los sobresueldos debe de ser investigado por igual a todo el mundo. Es decir, quien lo ha recibido de manera, digamos, ilegal, por el abuso, por hacer un favor a alguien, debe de ser investigado, procesado. Y si no lo pueden llevar preso, que se lo devuelvan a la gente. Excelente. Diputada, quiero agradecer que nos haya dado estos minutos. Hemos querido salir del estudio con este nuevo programa que estamos lanzando, El Salvador Today, y desde ya quiero invitarla para que sí nos acompañe al estudio y podamos hacer de estos temas y otros que usted maneja muy bien un análisis más profundo. Con mucho gusto y te felicito Edwin por ese proyecto. Ojalá que este programa sea muy exitoso, no me cabe la menor duda que así será. Y acepto la invitación, a la orden. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Bueno, estimados amigos, hemos conversado con la diputada Jacqueline Rivera del FMLN estos temas muy particulares que dijimos desde un principio que los vamos a hacer. Don't stop. 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 Bueno, continuamos, estimados amigos, con El Salvador Today. Vamos a conversar a continuación con Wilfredo Berríos. Él es miembro del sindicato del Frente Social y Sindical Salvadoreño. Don Wilfredo, ¿podemos hablar que la relación entre gobierno y sindicatos marcha por ahora extraordinariamente bien? Obviamente hay que reconocer que han habido cambios y transformaciones que van caminando. Y por supuesto este día oficialmente nosotros lanzamos 3 temas principales anexando una plataforma reivindicativa. En primer término, anunciamos el incremento de salarios conseguido este año, enero a diciembre, y a finales de este año un nuevo anuncio. Y la libertad sindical, en la cual en muchas empresas y almacenes se explota demasiado al trabajador,
trabaja más horas de las que corresponden y no les dejan que se organicen. Pero también tenemos el tema a lanzar, como es las pensiones, una propuesta integral en la que hemos creado las diferentes organizaciones, tomando en consideración, incluyendo la del gobierno, las nuestras más las del gobierno, y lo novedoso es la creación de un instituto público, la INAP, donde se administre las cotizaciones nuestras. ¿Y quiénes van a estar ahí? El gobierno por parte del Estado, el empleador y el sector trabajador, para monitorear el buen uso de nuestras cotizaciones. Es autosolidario, autosostenible, incluyente. Tomamos en cuenta diferentes sectores, el sector informal, a los compatriotas que nos envían las remesas, la micro y pequeña empresa, en la que se puedan pensionar también. Sin embargo, la situación económica del país para muchos no está buena, no es bonancible, y lo que pudo haber significado el aumento del salario mínimo no ha sido tan sustancial y realmente tangible para muchos sectores de trabajadores. Bueno, eso es complicado cuando se escucha la propaganda millonaria de los empresarios. Es todo lo contrario. El licenciado Cabrera del Banco Central de Reserva anuncia y lo dice bien claro, que el haber aumentado el incremento del salario mínimo a la clase trabajadora, que andan ahí por 200.000, si mal no me equivoco, ha generado por efecto de cascada mayor capacidad adquisitiva en el trabajador y mayor demanda, más consumo. Entonces tienen que las empresas producir un poco más para que esta demanda pueda darse a los diferentes sectores de la vida nacional. ¿En qué nivel, perdón, don Wilfredo, usted consideraría que está la clase trabajadora en este momento? ¿Cómo están? ¿Qué posición tienen? ¿Y cuál es como el estado de la clase trabajadora en este momento? Bueno, hay mucha satisfacción de la clase trabajadora. Obviamente hay una crisis económica, pero este incremento nos ha dado la razón. Si usted ve el dato estadístico de los almacenes o centros comerciales, ha habido un aumento de consumo. Y precisamente hay una alianza en este momento a nivel de los tratados de libre comercio en los países de Canadá, México y Estados Unidos, nuestros compatriotas, para homologar un salario mínimo, tanto en los Estados Unidos, México y Centroamérica. Entonces es bonancible en este momento, y más si lo anunciamos efectivamente a partir a finales de este año, y de esta manera en un proceso vamos a ir generando estabilidad a la población en general. En ese sentido, ¿usted considera que el gobierno con la clase trabajadora ha cumplido lo que en los 2 años del actual partido ha gobernado? Está cumpliendo, a pesar de los obstáculos que se dan con esta cuestión de los golpes de estado técnico que se están dando en otros países a gobiernos progresistas. Aquí lo mismo están imitando la derecha local e internacional para ahogar financieramente a este gobierno y no pueda tener movilidad para las obras, más sin embargo valientemente lo está logrando y sabemos que vamos a lograr estabilizarlo. También queremos decir que somos amantes y amigos de la paz. Hoy que existe el peligro y la amenaza de una guerra nuclear, llamamos a nuestra gente, a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo a detener esos intentos de guerra nuclear. Y somos solidarios y saludamos a la cumbre de la CELAC, que el día de mañana se va a llevar a cabo, solidarios con el pueblo venezolano y gobierno que están resistiendo los ataques de los imperios. Don Wilfredo, ¿qué pasaría o qué perspectiva podrían tener los trabajadores si en la próxima elección hay una transición de gobierno y gana no el FMLN? Bueno, yo siento que es demasiado pronto, incluso algunos se están quemando. Pero puede suceder. Podría suceder, no nos sentimos mal, precisamente los trabajadores somos los que podemos dejar defender gobiernos, y en este caso muchos trabajadores y pueblos salvadoreños ya estamos despiertos. En ningún momento de los años anteriores las administraciones de Arena han dado algo a la población en general. Hasta ahora se está haciendo con este gobierno, entonces se le va a dar esa continuidad. Y si así llegase, por desgracia, los mismos de siempre, consideramos
que somos los únicos que le vamos a dar esa estabilidad. Por eso vamos, después del lanzamiento de nuestras plataformas, vamos a llegar a la Asamblea Legislativa a advertirle a los partidos políticos que se sometan al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora, anexándose en el apoyo para nuestras pensiones y nuestra plataforma reivindicativa, y no vayan a votar con la propuesta hecha por la ANEP. Bueno, don Wilfredo, muchas gracias por acompañarnos en este día, un día que celebran los trabajadores y que ojalá que hayan mejores perspectivas para todo el gremio. Por supuesto, muy amable y gracias, y esperamos pues que este día de fiesta continúe en estos procesos de cambios y transformación. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado entonces con don Wilfredo Berríos, miembro del Frente Social y Sindical Salvadoreño, quien ha hecho una evaluación de la situación de los trabajadores en este momento y la relación con el país. Vamos a la pausa y continuamos con más de El Salvador Today. Cronio.sb. Amigos televidentes, con esta emisión especial de Salvador Today, voy a conversar a continuación con el analista económico Salvador Arias, y quiero conversar con usted, don Salvador, sobre dos temas muy importantes. Sobre esta fecha en particular, muy brevemente, ¿usted considera que hay una muy buena relación entre los trabajadores y el sector y el gobierno específicamente? Bueno, esta marcha es una marcha bastante fuerte, ¿verdad? Sin duda, pero nosotros necesitamos movilizar al pueblo en su conjunto. Si nosotros como partido no logramos movilizar al pueblo en su conjunto, corremos el riesgo que la derecha regrese a controlar el gobierno y el Estado en su totalidad. Y eso significa que nuestro gobierno y nuestro partido, yo se lo he pedido y se lo he dicho al Consejo Nacional, la Comisión Política, tenemos que dar un giro en las medidas estratégicas de fondo que cambien los problemas estructurales de este país. Si nosotros no desdolarizamos, si nosotros llegamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que va a exigir subirle el IVA a la gente, eso sería una amenaza para el apoyo masivo del pueblo a nuestro partido. Yo lo vengo denunciando, haciendo reflexiones para que nuestro partido se concentre en realmente cambiar el balance de poder en este país. Doctor Arias, pero esta marcha entonces, ¿qué concepto le podemos dar? ¿Es una marcha laboralmente hablando por la efeméride o es una acción política de parte del partido FMLN? Esta es una marcha del pueblo salvadoreño, que sin duda alguna, el único partido que puede estar aquí es el FMLN, porque es el único partido que tiene la razón de ser, la existencia del FMLN es la lucha del pueblo. Por eso es que el FMLN está presente acá. Claro, ha organizado oficialmente el partido o un evento porque se le está entregando una propuesta de reforma de pensiones donde se están manifestando
los intereses de los trabajadores y eliminar totalmente las AFP, porque la privatización que se dio de las pensiones ha sido una estafa, una corrupción. Si usted ve, Stiglitz ayer sacó, Stiglitz, que es un economista burgués, premio Nobel de Economía, sale diciendo y menciona a El Salvador como un caso concreto del fracaso y que no hay salida en el sistema mixto de dos pilares, que la única salida es volver a un sistema de pensiones público donde sean los trabajadores, los cotizantes, los pensionados, los empleadores y el Estado que dirijan eso independientemente de las finanzas públicas. Pero lo que se debe nacionalizar es la administración, no los fondos, porque la derecha ha confundido al pueblo. Lo ha confundido diciendo que lo que van a hacer es nacionalizar las pensiones, pero eso no se puede nacionalizar. Eso es un juego político. No se puede por ley, porque esa es propiedad de los trabajadores. No es volver al INPEP. El diseño hay que hacerlo. Nosotros hemos hecho una propuesta que se llama una pensión para todos, donde lo que creamos no necesariamente, no importa el nombre. Lo importante es que el Estado tiene que participar con estos otros tres sectores para la administración, pero además el Estado no solo debe aportar como patronal a las pensiones, sino que tiene por obligación, de acuerdo a la Constitución que establece que las pensiones es un derecho social, tiene que aportarle anualmente, aparte de lo que aportan los trabajadores del Estado. En el estudio que nosotros hicimos, desprivatizando la administración de pensiones, hicimos un análisis a 30 años y con los fondos que se tienen ahora, a un interés de 4% de interés que ganen los valores de las AFP, y si el Estado le pone 200 millones de dólares anuales, que podría ser más, debería ser 400 millones de dólares, porque la fuente principal de los ingresos del Estado son los impuestos de los trabajadores, que pagan los trabajadores. La principal fuente de ingreso acá. Eso nosotros hicimos un análisis a 30 años y el sistema está totalmente rentable. Y se resuelve el problema de la deuda del Estado, no en que el Estado no va a pagar la deuda, sino que puede diferirla de forma tal que pueda ser asimilable y el Estado no esté por entrar en una quiebra mayor de la que la está, porque el Estado está quebrado financieramente. Doctor, pero el punto entonces es el manejo de las AFP en ese momento. Sí, y es que puedes tú ver una cosa, los trabajadores les han entregado a la AFP por administración de sus fondos al 2014 1.400 millones de dólares, que no significó ningún beneficio para los trabajadores. Pero además de eso, el Estado tuvo que trasladar recursos también de los trabajadores por los impuestos por más de 8.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que la privatización le ha costado al pueblo casi 10.000 millones de dólares. ¿Y quién se ha beneficiado? Solo las AFP y las aseguradoras, que son dos negocios del mismo banco que las maneja. Mientras se llega a todo ese componente que usted ha dicho, ¿cuál es la acción que se debe tomar de inmediato? Porque se están haciendo, muchos dicen, acciones tapafuego o abrir un hoyo para hacer otro. Así es. Eso es un error de política fiscal. Yo se lo he dicho al fiscal. 8 años y no resolvió el problema fiscal. Yo con mucho respeto lo he dicho al presidente de la República. Quizás lo primero que tiene que corregir es poner un ministro de Hacienda que realmente esté por los intereses del pueblo y de nuestro partido. Y señalan que el ministro de Hacienda actual es evasor de impuestos también. Bueno, entonces, con más razón. Pero además, el fondo, además de eso que es de fondo, es que 8 años y ha sido incapaz, más bien ha agudizado el problema. Este ministro de Hacienda hizo que el presidente Salvador Sánchez Serén, que está hablando tras de nosotros, fuera el presidente que recibiera las finanzas públicas más comprometidas y en crisis en la historia de El Salvador. No tiene salida si sigue pagando la deuda, no tiene salida si no ataca la corrupción, no tiene salida si no desdolariza, no hay salida y lo que vamos es a una crisis profunda. ¿Pero por qué no se hace sabiendo la metodología? Es la lucha que hay que hacer, ¿verdad? Claro, yo planteo que este 1 de mayo debería ser cada 15 días. Hay que tomarse el país y quitarle el poder a la burguesía, porque ¿quiénes son los responsables de esto? Ahí pasan diciéndole arena, ladrones. Sí es cierto, son ladrones,
pero ¿dónde está el núcleo del poder? Pero doctor, ¿no salpica esto también al partido en algunos momentos con algunas acciones que se han sido muy señaladas también? ¿No está exento el partido de esto? Bueno, el que esté ahí con los juicios, es que la corrupción no tiene bandera. Pero yo estoy hablando que los responsables de la esencia del problema en este país se llama Alfredo Cristiani. Le pregunto esto porque hay acciones que dicen que se han continuado haciendo aún en los gobiernos del FMLN. Acciones, lo que se ha continuado haciendo es que se ha mantenido el neoliberalismo y sigue la corrupción fiscal. Porque este ministro de Hacienda no ha hecho nada de fondo para atacarla. Y hay cosas que hacer y hacerlas rápido. En ese sentido sí. Por eso es que el pueblo, parte del pueblo está resentido de que le han puesto tanto impuesto. Usted sabe que el pueblo, los hogares pagan por cada dólar que reciben 25 centavos de impuestos. Y las empresas pagan 4.3 dólares. O sea, es absurdo. Y algunos no pagan nada. O sea, eso es lo que hay que corregir. Entonces hay que cambiar el modelo, pero mientras no se decida hacer los cambios estructurales y enfrentar esta derecha, ¿quién es la derecha en este país? Es que hay que ponerle nombre y apellido. Los diputados de Arena y los miembros de la Sala de lo Constitucional son viles empleados de los Tomás Regalado, de los Cristiani, de los Simán, de los Quirós, de los Eserquis, de todas estas familias que en el neoliberalismo se hicieron multimillonarios y que son los que manejan el poder en este país. Y ahora acompañados por las transnacionales, como Claro, que Slim es un gran millonario que nace de la corrupción, de la privatización de Telmex en México, de las telefónicas, que son grandes corporaciones, de Walmart, que son grandes corporaciones. Esa alianza entre esas transnacionales perversas en el mundo, con esta burguesía oligárquica, es la que tiene este país sometido. Y mientras el pueblo no logre cambiar el poder del Estado para quitarles esa capacidad de manejar el modelo económico y seguirse enriqueciendo, esto no va a cambiar y vamos, le digo yo, vamos hacia una crisis de nuevo, de una explosión social. Termino con esta pregunta. Su libro de Volver nuevamente al Colón, muy brevemente, ¿por qué y si no afectaría esto al país específicamente? Al contrario, ahí demuestro técnica y financieramente que es viable, que se puede hacer y que traería grandes beneficios para empezar a utilizar al Estado a través del Banco Central con su política monetaria y crediticia a financiar la agricultura, a financiar la industria, a generar empleo, inversión. Mientras estemos dolarizados, eso no va a ser posible. Entonces, la única forma de sacar al país de la crisis es generando empleo y reactivando nuestra capacidad productiva, rescatando al empresario salvadoreño, no a esos grandes corruptos, que yo le llamo la burguesía oligárquica. ¿Por qué otra vez al Colón? ¿Y por qué el Colón específicamente? Es que si quiere póngale otro nombre. No, pero ¿por qué una moneda y no el dólar? No, porque el dólar no es moneda nuestra, entonces no tenemos política monetaria, no tenemos política crediticia, no tenemos política cambiaria. Entonces no tenemos, es como cuando usted tiene dos manos para pelear y lo meten a pelear ¿contra quién? Contra Mike Tyson, y usted le quita la mano derecha y solo se frente con la izquierda de él, pues le va a pegar una gran talegueada, sí, ¿verdad? Y así nos han hecho a nosotros, nos tienen noqueados. Entonces nosotros necesitamos recuperar nuestras manos y con la fuerza del pueblo hacer avanzar la revolución en este país, porque la revolución está paralizada. Doctor, quiero agradecerle su tiempo, muy fino por todas esas explicaciones, y abierto este programa de El Salvador Today para que nos volvamos a juntar ya en el estudio. Y les pido que busquen el libro, ya está en las librerías. El libro se llama El regreso del Colón y el derrumbe del imperialismo del dólar. Es un libro muy interesante, estudia el caso de Argentina, estudia el caso de Ecuador, la crisis mundial del dólar y estudia en detalle los daños. ¿Sabe cuánto le costó, qué le robaron al pueblo salvadoreño al más dolarizar? De un día para otro. Si usted ganaba 875 colones en diciembre, en enero, al día siguiente, le entregaron 100 dólares y le deberían de haber dado 220 dólares. Le robaron 120 dólares por cada 875 colones. En total, a los trabajadores,
Y a todos los que tenían recursos en dólares en la banca, le robaron más de 7.800 millones de dólares de un día para otro. Y a los trabajadores les siguen robando, porque cada vez que reciben un salario, ahorita el salario del campesino, en lugar de ser 200, debería ser 420 dólares. Si le mantuvieran el valor adquisitivo que tenía antes de dolarizarlo. O sea, el robo sigue. ¿Y qué? Eso sí, aquí hay millonarios que antes no existían. ¿Cuándo se había oído ahí hablar de un millonario aquí que tuviera 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares? Pero ahora lo existen. Y esos nombres que le he dicho yo, que registren a los Simán, a los Cristiani, a los Quirosa, a los Regalado Dueñas, a los dueños de esa torre inmensa, los dueños de la Constancia, a todos los que ya sabemos, a los que eran dueños del Banco Agrícola, que hoy tienen una subfundación, pero que se robaron millones de millones y lo sacaron de este país y lo siguen sacando. Por eso es que este país no tiene inversión. Okay, bueno, nuevamente, muchas gracias, Salvador. Bueno, hemos conversado entonces con el doctor Salvador Arias, que nos ha hecho un análisis muy interesante sobre esta fecha y sobre otros aspectos de materia económica en el país. Vamos a despedir acá esta emisión especial de Salvador Today que le hemos hecho hoy en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Queremos agradecer a usted que nos sintonice y recuerde, comuníquese con nosotros. Estamos en Twitter, @Gongorismos, es mi cuenta personal, y también @CroniosSB. Ahí se puede comunicar con nosotros para que hayan comentarios o preguntas sobre los programas que estamos haciendo. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.